Después de la boda, mi suegra no me dejaba registrar nuestro matrimonio. La excusa era que el libro de familia de mis suegros se había perdido. Le sugerí a mi marido que compráramos un piso y lo pusiéramos solo a su nombre. Mi suegra me insultó y me echó de casa. Yo sonreí con amargura y tomé una decisión que le hizo perderlo todo. Hoy tengo 30 años y me llamo Sofía. Dicen que los 30 son un hito importante en la vida, especialmente para una mujer. Sentada en mi pequeño apartamento, arreglando un vibrante ramo de girasoles, de repente sentí que mi decisión de hace 6 meses fue la más acertada que he tomado en mi vida. Hace 6 meses, puse fin a un matrimonio que apenas había comenzado. 3 años antes conocí a Javier. Era arquitecto, 3 años mayor que yo, de buen corazón, callado pero muy atento conmigo. No fue mi primer amor, pero fue el hombre que elegí como esposo. Nuestro amor no fue un torbellino, fluía tranquilamente como un arroyo. Él sonreía a menudo, una sonrisa dulce y honesta que me inspiraba confianza. Su familia, el señor Alonso y la señora Carmen, era al principio todo lo que yo había soñado. Mis padres fallecieron en un accidente de tráfico justo cuando empecé la universidad. Crecí con mi tía, así que anhelaba una familia completa. La primera vez que Javier me llevó a su casa a conocerlos, la señora Carmen me tomó de la mano y me sentó a su lado. «Madre mía, pero qué chica tan guapa», exclamó. Me acarició el dorso de la mano. «Este hijo mío, Javier, sí que tiene buen ojo. ¿Te llamas Sofía? Llámame mamá, ¿vale? Pronto seremos familia». En ese momento, se me llenaron los ojos de lágrimas por la emoción. El señor Alonso era más serio, pero asintió con aprobación. Se ve una chica lista y espabilada. A Javier, que es un poco torpe, le vendrá bien. Durante nuestros 2 años de noviazgo, cada fin de semana Javier me llevaba a comer a su casa. La señora Carmen cocinaba platos deliciosos y siempre me llenaba el plato. «Come, hija, que estás muy delgada. Una mujer tiene que tener curvas». Incluso me compraba ropa, a veces un vestido, a veces un abrigo, a veces unos zapatos. «Lo vi en el mercado y me pareció perfecto para ti, hija», decía. Llegué a creer que era la nuera más afortunada del mundo. La llamaba mamá con total naturalidad y ella me llamaba hija con un cariño inmenso. La boda se fijó para después de nuestro segundo aniversario. Preparé con ilusión el gran día. El dormitorio nupcial fue pintado del color crema que tanto me gustaba. El juego de sábanas y edredón lo elegimos juntas la señora Carmen y yo. «A mí me gusta este rosa», dijo ella, «pero si a ti te gusta el crema, nos llevamos el crema. Lo importante es que tú estés a gusto, que eres quien va a vivir aquí». Todo era tan cálido, tan feliz. Pensé que, tras tantas pérdidas, la vida por fin me estaba compensando. Iba a tener un marido que me amaba y una familia política maravillosa. La felicidad parecía estar al alcance de mi mano, hasta que llegó el día de la boda. La celebramos en una finca preciosa a las afueras de Madrid. Llevaba un vestido blanco inmaculado, apoyada en el hombro de Javier, sintiéndome la mujer más feliz del mundo. Mis suegros, Alonso y Carmen, iban de mesa en mesa saludando a los invitados, con los rostros radiantes de orgullo. Mi suegra incluso me cogió de la mano para presumir ante sus amigas. «Esta es mi nuera. ¿A qué es guapa? Y es buena y trabajadora como la que más». La ceremonia terminó y los invitados se fueron marchando. Javier y yo estábamos agotados, pero felices. Mis suegros también. Contaban los sobres con el dinero de los regalos, riendo y bromeando. Esa noche nos quedamos en un hotel cercano, ya que a la mañana siguiente salíamos de luna de miel a las Islas Canarias. Pero ese viaje nunca ocurrió. A la mañana siguiente, mientras preparábamos el equipaje, llamó la señora Carmen. Su voz ya no sonaba tan alegre como el día anterior. «Javier, tu padre se ha levantado con mal cuerpo. Le ha subido la tensión. Supongo que son los nervios de ayer. ¿Por qué no posponéis el viaje y venís a casa a ver cómo está?» Javier y yo nos miramos, preocupados. Por supuesto, si su padre estaba enfermo, teníamos que volver. Cancelamos los vuelos a toda prisa y cogimos un taxi a casa. Lo extraño fue que, al llegar, el señor Alonso estaba en el patio regando las plantas. Parecía perfectamente sano, sin rastro de tensión alta. Al vernos, solo soltó un jum y se dio la vuelta. Yo, confundida, pregunté, «Papá, ¿se encuentra mejor?» El señor Alonso no respondió, siguió ocupado con sus macetas. La señora Carmen salió de la casa con una escoba en la mano. Al verme, tampoco mostró entusiasmo. «Ah, ya estáis aquí. Entrad», dijo sin más. El ambiente era completamente diferente. La calidez y la alegría de los días anteriores habían desaparecido.
La casa se sentía terriblemente fría. La saludé, pero me ignoró, como si yo fuera invisible. Se dirigió a Javier. Lleva a tu padre adentro a descansar y prepárale un zumo de naranja. Intenté ir yo a la cocina, pero ella me detuvo en seco. Déjalo, esto no es asunto tuyo. Me quedé de piedra. ¿Asunto mío? Ayer mismo me llamaba hija. Pensé que quizás estaban realmente cansados por la boda. Me dije a mí misma que tenía que esforzarme más. Fui a mi habitación a dejar las cosas y luego salí con la intención de limpiar la casa. Buenos días, papá. Buenos días, mamá. Me voy a trabajar. A la mañana siguiente, me levanté temprano para preparar el desayuno, pero nadie lo probó. Al salir por la puerta, me despedí con una inclinación de cabeza. El señor Alonso me ignoró, como si no me hubiera oído. La señora Carmen estaba en la cocina y tampoco respondió. Sentí una punzada en el corazón. Miré a Javier buscando ayuda. Él forzó una sonrisa. Vete tranquila, seguro que es solo el cansancio. Pero ese cansancio se prolongó durante toda la semana. No me hablaban, y si lo hacían, era con órdenes cortas y secas. Se acabaron las comidas alegres. El ambiente en casa era pesado como el plomo. Hiciera lo que hiciera, parecía estar mal. Este cambio de 180 grados me dejó completamente desconcertada. ¿Qué había hecho mal? ¿O es que esta boda había sido un error desde el principio? La pesadilla comenzó con los detalles más pequeños. Siempre pensé que si me esforzaba y era paciente, todo pasaría. Quizás mis suegros solo estaban agotados por la boda o había algo que les disgustaba y yo no sabía. Intenté ser la nuera perfecta. Me levantaba a las 5 de la mañana, iba al mercado y preparaba el desayuno. La señora Carmen no solía comerlo. Miraba la mesa que yo había preparado y luego se iba a la cocina a hervir unas patatas. No estoy acostumbrada a tu comida, decía. Me dolía profundamente. Antes siempre había elogiado mi cocina, diciendo que era la que más le gustaba de toda la casa. El señor Alonso tenía un pequeño jardín de bonsáis en el balcón. Los cuidaba más que a su propia vida. Una mañana, salí a regarlos por él porque el sol apretaba. Apenas cogí la regadera, el señor Alonso apareció de la nada y me apartó la mano de un manotazo. ¿Qué crees que haces?, gritó con voz de trueno. Me sobresalté y se me cayó la regadera. Perdón, es que vi que hacía sol y pensé en regar las plantas por usted. ¿Quién te lo ha pedido? ¿Tú qué sabrás? Estos árboles son muy delicados, hay que regarlos a la hora exacta y con la cantidad justa. Si los estropeas, ¿me los vas a pagar? Lo siento, balbuceé nerviosa. Apártate, me empujó con una expresión de profundo desagrado. Entré en casa arrastrando los pies, con un nudo en la garganta. Solo quería ayudar porque se había enfadado tanto. Esa noche, el ambiente en la cena fue aún peor. Comimos en silencio. La señora Carmen cogió un trozo de pescado y lo escupió de inmediato. Esto está salado como el demonio. ¿A esto le llamas cocinar? Agaché la cabeza. Lo siento, se me debió de ir la mano. Irse la mano, repitió ella con sarcasmo. ¿O es que lo haces a propósito? ¿Quieres que a todos en esta casa nos suba la tensión y nos muramos? Javier intervino. Mamá, no digas eso. Sofía no lo ha hecho a propósito. ¿La defiendes? La señora Carmen se giró bruscamente hacia su hijo. Pues que te quede claro, a partir de ahora cocino yo. No quiero que ella vuelva a tocar nada. No quiero morir joven. Dicho esto, se levantó de un salto, tirando los cubiertos. No hay quien se coma esto. Se fue a su habitación y dio un portazo. El señor Alonso también dejó sus cubiertos. Vaya cena, se le quitan a uno las ganas de todo. Solo quedamos Javier y yo, helados, frente a la comida intacta. No pude contenerme más. Las lágrimas empezaron a brotar. Javier, ¿qué les pasa a tus padres? ¿Qué he hecho mal? Javier suspiró. Me tomó la mano, pero su tacto ya no era cálido. No lo sé, Sofía. Supongo que se han vuelto más cascarrabias con la edad. Intenta ser paciente, ¿vale? Ya veré qué pasa, pero no investigó nada. Él también se vio arrastrado por esa atmósfera asfixiante. Empezó a llegar más tarde a casa, a hablar menos conmigo. Tenía miedo. Tenía miedo de estar entre su madre y su esposa. Y cada vez que había un conflicto, siempre elegía calmar a su madre. Empecé a sentirme sola en mi propia casa. Estaba confundida, asustada y no entendía por qué habían cambiado tanto. La respuesta a ese cambio tan repentino la descubriría mucho más tarde. Surgió de una conversación durante la boda. Una conversación de la que yo no tenía ni idea, pero que selló el destino de mi matrimonio. Volvamos a la celebración de la boda. Mientras Javier y yo estábamos ocupados saludando a los invitados en el salón principal, mi suegra, Carmen,
salió a una zona más tranquila para descansar un momento. Se sentó en una mesa donde había algunos parientes lejanos. Charlaban animadamente. Una prima lejana de Javier, llamada Laura, también estaba allí. Casualmente, Laura había estudiado en la misma universidad que yo, unos cursos por encima. En aquel entonces no éramos amigas, pero nos conocíamos de vista. Cuando Carmen se sentó, una de las mujeres de la mesa le dijo aduladoramente: «Ay, Carmen, que no era tan guapa tienes hoy, parece una modelo. Tu Javier sí que ha tenido suerte». Carmen sonrió, satisfecha. «Gracias. Además es muy buena chica». Justo en ese momento Laura intervino, con un tono lleno de insinuaciones. «Guapa es, desde luego. Pero, tía Carmen, ¿has investigado bien?» Carmen se quedó helada. ¿Investigar bien? ¿Qué quieres decir? La chica parece decente, de buena familia. Laura frunció los labios y se acercó al oído de Carmen, hablando lo suficientemente bajo para que solo ellas dos la oyeran. «Ay, tía, te ha engañado. Esta chica en la universidad tenía fama de ser una bala perdida. Lo sé de buena tinta, salió con un chico de un curso superior, vivieron juntos y todo. Se quedó embarazada, ¿sabes?» Carmen palideció. ¿Estás segura? Hombre, ¿te voy a mentir? Fue un escándalo en toda la facultad. Tuvo que solucionarlo, ya me entiendes. Una chica así no es de fiar. Menudo fichaje has metido en casa. Te va a dar muchos disgustos. Cada palabra de Laura fue como un martillazo en la cabeza de Carmen. Para una mujer tradicional como ella, que valoraba el honor por encima de todo, aquello fue un shock inaceptable. Un aborto. No es pura. Carmen, con el rostro descompuesto, no dijo nada más. Se levantó en silencio y se fue. La sonrisa radiante se había borrado de su cara. Esa noche, después de que todos los invitados se fueran, le contó la historia al señor Alonso. Alonso, un hombre autoritario y muy preocupado por las apariencias, montó en cólera. «¿Qué dices? Esa clase de mujerzuela se ha atrevido a engañar a nuestro hijo, a toda nuestra familia. Me acabo de enterar», sollozó Carmen. «Qué vergüenza, Alonso. Si los vecinos se enteran, ¿dónde nos metemos? Un engaño, nos han engañado», gritó Alonso, golpeando la mesa. «No lo acepto. Dile a Javier que cancele la luna de miel mañana mismo y que vuelva a casa. Tengo que aclarar esto». Y esa fue la raíz de todo. El malestar del señor Alonso era una farsa. Su frialdad y dureza eran reales. No me preguntaron nada. No me dieron la oportunidad de explicarme. Me sentenciaron en secreto, declarándome culpable del delito de engaño e impureza. Se sintieron insultados. Sintieron que su preciado hijo de oro había sido engañado por una chica de segunda categoría, y decidieron que me darían una lección. Harían que mi vida en esa casa fuera un infierno. Y yo, como un cordero inocente, completamente ajena a la sentencia de muerte que pendía sobre mi cabeza, seguía esforzándome por ser una buena nuera. Después de 2 semanas más viviendo en esa atmósfera opresiva, estaba al borde del colapso. Había perdido 3 kilos y tenía ojeras por el insomnio. Me daba pánico volver a casa después del trabajo. Temía enfrentarme a la mirada crítica y fría del señor Alonso. Temía escuchar las pullas y el veneno de la señora Carmen. Javier seguía siendo una sombra. Intentaba evitarme. Se refugiaba en el trabajo, volvía a casa tardísimo y se metía directo en la cama. Cada vez que intentaba hablar con él me cortaba. «No le des más vueltas. Estoy muy cansado». Ya no tenía con quién hablar. Echaba de menos a mi tía. Mi tía Isabel fue quien me crió tras la muerte de mis padres. Aunque no era mi madre biológica, me quería. Pero también era una mujer de carácter apacible y conformista. Decidí ir a verla. Dije que echaba de menos mi antigua casa. Al oírlo, la señora Carmen solo esbozó una mueca. «Claro, vete, y si no vuelves, mejor». Cogí el autobús con el corazón en un puño. En cuanto vi a mi tía, no pude contener las lágrimas. Mi tía se asustó. «Sofía, ¿qué te pasa? ¿Te ha pegado Javier?» Negué con la cabeza, sollozando. «No, él no me ha pegado, pero sus padres». Le conté todo, el cambio radical, el enfado del señor Alonso por las plantas, cómo la señora Carmen despreciaba mi comida y había tirado todo al suelo. Se lo conté todo entre lágrimas de frustración. Mi tía, al terminar, suspiró. Ella era una mujer que había aguantado toda su vida. Veía las cosas desde una perspectiva muy diferente a la mía. «Ay, hija mía», me tomó de la mano. «Suegras y nueras. En todas las casas cuecen habas. Acabas de llegar. Todavía no se han acostumbrado a ti.
Tienes que ser paciente. Pero es que son muy crueles, tía. Y yo no he hecho nada. Sé que eres una buena chica, me acarició la cabeza, pero, hija, la mujer casada, en su casa y con la pata quebrada. Has ido a su casa y tienes que adaptarte a sus costumbres. Tus suegros son mayores, tienen sus manías. A lo mejor de verdad estaban cansados por la boda y tú te lo tomas todo a la tremenda. Tía, me sentí tan decepcionada. ¿Tú también crees que soy una exagerada? Escúchame, dijo con dulzura. Vuelve allí, levántate un poco antes. Barre la casa, limpia la mesa. Si tu suegra te regaña, tú solo di, sí, tiene razón, lo siento, no discutas. Sé obediente y dócil. Y poco a poco se calmarán. Ya sabes lo que dicen. Más vale caer en gracia que ser gracioso. Eres la esposa, la nuera, tienes que saber ceder. Pero es que no puedo más. Aunque no puedas, tienes que hacerlo, dijo, más seria. ¿Qué vas a hacer? ¿Recién casada y volver a casa de tu tía? ¿Quieres ser el hazmerreír de todo el barrio? ¿Qué dirían? Que no supe educarte. Vuelve, y pídeles perdón a tus suegros. Aunque no tengas la culpa, pide perdón. Diles que lo sientes, que eres nueva y un poco torpe. Hazme caso. Estar casada no es como ser soltera. No puedes hacer siempre lo que te apetezca. Volví a casa con el corazón aún más pesado. El consejo de mi tía no solo no me ayudó, sino que me hizo sentir aún más atrapada. Mi tía, como tantas otras mujeres de su generación, había elegido la sumisión como guía en la vida. Regresé a aquella casa sintiéndome peor que cuando me fui. Comprendí que estaba sola. Nadie podía ayudarme, nadie me entendía. Tenía que luchar por mi cuenta. Pero no sabía contra qué estaba luchando. Volví a casa de mis suegros e intenté seguir el consejo de mi tía. Aguanté, dije sí, de acuerdo. Traté de ignorar las críticas, pero las cosas empeoraron. Ya no se limitaban a ser fríos conmigo. Empezaron a meterse de lleno en nuestra vida privada con un único objetivo: obligarnos a tener un hijo de inmediato. Antes de casarnos, Javier y yo lo habíamos hablado. Éramos jóvenes, nuestras carreras estaban despegando. Queríamos esperar un par de años antes de tener hijos para estabilizarnos económicamente y disfrutar de la vida de recién casados. Pero la señora Carmen no pensaba igual. Aquella mañana, le preparé un café a Javier como de costumbre. Lo necesitaba para despertarse antes de ir a trabajar. Yo también me serví una taza. Justo cuando la llevaba a la mesa, la señora Carmen salió de la cocina. Al verme, abrió los ojos como platos. ¿Quién te ha dado permiso para beber eso? Me quedé desconcertada. Es café. Siempre lo tomo. Ah, ¿sí? Me arrebató la taza de las manos y tiró el contenido por el fregadero. A partir de hoy, se acabó. Prohibido tocar estas cosas. Ni café, ni té, ni refrescos. Nada. Mamá, ¿por qué hace eso? Pregunté, atónita. Lo hago por el bien de esta familia, por mis futuros nietos. Se giró hacia Javier, que miraba la escena sin saber qué decir. Y tú tampoco. Prohibido. Os vais a poner a buscar un niño ya mismo. ¿Cómo vais a concebir bebiendo estas porquerías? Javier, nervioso, tartamudeó. Mamá, pero... Habíamos planeado esperar un par de años. ¿Planear qué? Le cortó la señora Carmen. Vuestros planes no me importan. Mis planes son los que valen. Os lo digo bien claro. Después de casarse, hay que tener hijos. Esta casa necesita un heredero. Me señaló. Tu deber es quedarte en casa, comer bien y darme un nieto varón. Y tu trabajo, déjalo. Me quedé helada. ¿Dejar mi trabajo? ¿Obligarme a tener un hijo? No, no puedo dejar mi trabajo, protesté. Mi carrera va muy bien. ¿Muy bien? Pues se acabó. Las mujeres no necesitan trabajar. Tu única obligación es estar en casa, cuidar de tu marido y tener hijos. ¿O es que no quieres tenerlos? ¿Te da miedo? Entrecerró los ojos, mirándome con sospecha. Sabía lo que estaba pensando. Estaba relacionando esto con el pasado del que había oído rumores. Pensaba que, como había abortado, ahora tenía miedo de dar a luz o no podía tener hijos. No me importa, me interrumpió. Desde hoy, de la comida en esta casa me encargo yo. Os voy a alimentar bien para que tengáis un hijo este mismo año. ¿Entendido? Se dio la vuelta y se fue, dejándonos a Javier y a mí en una atmósfera irrespirable. El café de Javier seguía en la mesa, pero no se atrevió a tocarlo. Me miró y luego desvió la vista. Intenta entender a mi madre, susurró. Solo quiere tener un nieto. ¿Tener un nieto? Esa excusa universal se había convertido en un arma para destrozar mi vida. Desde ese día, la cocina se convirtió en el dominio de la señora Carmen, y los platos que me preparaba eran un auténtico infierno. Desde la revolución del café,
La señora Carmen tomó el control total de la cocina. Declaró que yo ya no tenía que cocinar porque mi comida no era lo suficientemente nutritiva para preparar un embarazo. Ella se encargaría del menú y de cocinar. Al principio, pensé que sería una liberación, pero no. Fue una forma de tortura mucho más sutil. Esa tarde, al volver del trabajo, un delicioso olor a croquetas recién hechas inundó la casa. Me encantan las croquetas. El estómago me rugió. Después de un largo día de trabajo, ansiaba una cena acogedora. Entré y vi al señor Alonso y a Javier ya sentados a la mesa. Sobre ella, una fuente humeante de croquetas. Buenas noches, papá, mamá. Ya estoy en casa. La señora Carmen, que estaba sirviendo la sopa, me lanzó una mirada de reojo. Ajá. Fui corriendo a mi habitación a cambiarme y volví a la mesa. Mamá, ¿cenamos croquetas? ¡Qué bien! Me encantan. No había terminado la frase cuando la señora Carmen dejó el cazo de la sopa sobre la mesa. Me miró fijamente. ¿Y quién te ha dicho que hay para ti? Me quedé paralizada. ¿Cómo? La señora Carmen murmuró, pero lo suficientemente alto para que la oyera. Solo había masa para 3 personas. No hay para los de fuera. Los de fuera. Esa palabra fue como una puñalada directa al corazón. Me quedé allí, clavada en el sitio. Eran solo unas croquetas, pero fue peor que cuando tiró la comida. Javier, al ver la situación, intervino. Mamá, ¿por qué dices eso? ¿Por qué no has hecho más? ¿Y qué si es tu mujer? Espetó ella. Llega tarde de trabajar. A saber qué habrá comido por ahí. Además, estoy cansada. Solo he hecho lo justo para mi marido y mi hijo. Pues le doy las mías a Sofía, dijo Javier, empujando su plato hacia mí. Ni se te ocurra, gritó la señora Carmen, golpeando la mesa con los cubiertos. Cómetelas, tienes que reponer fuerzas. Y ella, si no come no se va a morir. El señor Alonso carraspeó. Comed ya y dejad de discutir, que no hay quien cene tranquilo. La atmósfera se volvió densa. Miré a Javier. Él agachó la cabeza y, en silencio, cogió una croqueta y le dio un bocado. Había elegido obedecer a su madre, comerse esa croqueta. Había elegido dejarme allí, de pie, mirando. Sentí un sabor amargo en la garganta. Las lágrimas asomaron, pero me las tragué. No tengo hambre. Comed vosotros. Estoy cansada. Me voy a la habitación a descansar. Di media vuelta y entré en mi cuarto. Detrás de mí, oía claramente el sonido de ellos masticando, el chocar de los cubiertos. Seguían comiendo. Comían tranquilamente. Cerré la puerta, me dejé caer al suelo y abracé mis rodillas, mordiéndome el labio hasta hacerme sangre. Tenía hambre, un hambre voraz, física y emocional. Me di cuenta de que, en esa casa, yo era de verdad una extraña. Ellos eran una familia, y yo era una intrusa a la que intentaban expulsar por todos los medios. Después del incidente de las croquetas, supe que no podía esperar una cena decente en casa. Empecé a organizarme. Comía algo ligero en la oficina antes de volver, o escondía unas galletas en el bolso para comerlas por la noche en mi habitación. Me sentía patética y miserable, pero no podía negarme a cenar con ellos. Mi negativa se convirtió en la excusa perfecta para que la señora Carmen me criticara. Miradla. Desprecia la comida de esta casa, se cree demasiado buena para lo que yo cocino. Así que tenía que sentarme a la mesa. Comía como un autómata, forzándome a tragar cada bocado. Aunque la comida que preparaba a propósito era malísima, los guisos salados como el mar, los revueltos insípidos, no me atrevía a quejarme. Al terminar, me tocaba fregar los platos. Era la única tarea que la señora Carmen me concedía. Estaba en la cocina, intentando fregar rápido para poder irme a mi cuarto, pero la señora Carmen no me dejaba en paz. Se quedaba a mi lado, con los brazos cruzados, como una vigilante implacable. Abrí el grifo para aclarar los platos. ¡El agua! ¡El agua!, gritó, como si estuviera derrochando oro líquido. ¿Tú sabes lo que cuesta el agua? Cerré el grifo a toda prisa. Con ese hilillo de agua no vas a quitar el jabón en la vida, volvió a gritar. No sabía qué hacer. ¿Y la cocina? Señaló los fuegos. Si calientas agua, hazlo de una vez, no andes encendiendo y apagando. ¿Quieres quemar el dinero de esta casa? ¿Acaso traes tú un céntimo a casa para andar derrochando así? Yo trabajaba, mi sueldo no era bajo, pero nunca había presumido de ello y lo administraba yo misma. Quizás ella pensaba que yo era una mantenida. Lo siento, tendré más cuidado. ¿Cuidado? Tú, dijo con sorna. Solo con verte fregar los platos ya sé lo torpe que eres. Todo lo haces mal, seguramente en tu casa. Bueno, tú no tienes casa, dijo, y se corrigió a propósito. Quiero decir,
Cuando vivías con tu tía, seguro que tampoco te enseñó a hacer las tareas. O quizás tu madre, perdón, volvió a equivocarse intencionadamente. El dolor por la muerte de mis padres, algo que ella conocía perfectamente, lo usaba para herirme. Tu madre no te enseñó, concluyó, y por eso eres así. A una mujer se la conoce por cómo come y cómo se comporta. No sabes hacer nada en casa y encima eres una maleducada. Mi Javier, pobrecito, menudo ciego estaba. Me quedé quieta, apretando con fuerza el estropajo. El jabón me escocía en los ojos, o quizás eran lágrimas, no lo sé. Acaba ya, ordenó. Y luego a la cama a alimentarte bien, no creas que te vas a escapar. Se fue, dejándome sola con la pila de platos. Vi mi reflejo en el grifo. Una tonta. Una tonta intentando complacer a gente que nunca estaría contenta. Me pregunté dónde estaría Javier. Estaba en el salón, viendo la televisión. Lo había oído todo, pero no dijo nada. Ni una palabra. Los pequeños conflictos se acumulaban como pinchazos de aguja, haciéndome daño cada día. Pero había un problema mayor, un problema legal que no podía ignorar. Aún no habíamos registrado nuestro matrimonio. Antes de la boda, con tanto ajetreo, lo fuimos posponiendo, pensando en hacerlo después de la celebración, en un día tranquilo. Pero tras varias semanas viviendo en ese infierno, empecé a sentirme insegura. Necesitaba una garantía. Por muy horrible que fuera esta familia, yo era la esposa de Javier. El certificado de matrimonio era el único reconocimiento oficial. Cariño, le dije a Javier esa noche en el dormitorio, ¿por qué no vamos mañana a registrar el matrimonio? Ya hace tiempo que nos casamos. Javier levantó la vista del móvil. Sí, bueno, ya veremos mañana. Mañana es viernes. Trabajamos por la mañana y por la tarde podemos pedir permiso para ir al registro civil. Es un momento, insistí, intentando sonar animada. Sí. Pero para eso hace falta el libro de familia de mis padres, dijo, rascándose la cabeza. Voy a preguntarle a mamá dónde lo guarda. Salió con desgana al salón. Le oí preguntar. Mamá, ¿dónde está el libro de familia? Mañana Sofía y yo queremos ir a registrar el matrimonio. Hubo un largo silencio. Luego oí la voz de la señora Carmen, muy tranquila. El libro de familia. Ay, hijo, el otro día, haciendo limpieza, no sé dónde lo metí. Llevo buscándolo un buen rato y no aparece. Se habrá traspapelado. Sentí que el corazón se me encogía. ¿Que no aparecía? Javier volvió a la habitación, cabizbajo. Ya la has oído. Dice mamá que no lo encuentra. Se le habrá perdido. ¿Que no lo encuentra? Repetí. ¿Tú te lo crees? Un documento tan importante, ¿cómo se va a perder? ¿No será que tu madre lo ha escondido a propósito? No pienses mal, me espetó Javier. ¿Para qué iba a esconder mi madre el libro de familia? Se habrá perdido de verdad. Espera unos días a que aparezca y ya vamos. Sabía que mentía, y sabía que la señora Carmen mentía. Estaban retrasándolo a propósito. No me di por vencida. Si no aparece, podemos solicitar un duplicado. ¿Un duplicado? Ay, Sofía, qué ganas de complicarte. Los trámites son un lío y se tarda mucho. Espera, anda. Estoy muy cansado. Se tapó con la manta y me dio la espalda. No quería solucionar el problema, pero yo sí. A la mañana siguiente, hablé directamente con la señora Carmen. Mamá, por favor, intente recordar dónde puso el libro de familia. Javier y yo lo necesitamos para el registro. La señora Carmen me miró con una sonrisa gélida. Ay, nuera, de verdad que lo he buscado y no aparece. A lo mejor el otro día, cuando vendí unos papeles viejos al trapero, se fue mezclado sin querer. ¿Vendido al trapero? Esa excusa era aún más ridícula que la de haberlo perdido. Estaba temblando de rabia. Entonces habrá que solicitar un duplicado. La señora Carmen hizo un gesto con la mano. Tranquila, no hay prisa. Ya que vivís juntos, esperad a tener un hijo y luego lo registráis todo a la vez. ¿Qué más da? Antiguamente tus padres, bueno, antiguamente todo el mundo lo hacía así. ¿La boda ya está hecha? ¿Todo el barrio lo sabe? ¿De qué te preocupas? Ellos no se preocupaban, pero yo sí. Me di cuenta de que no querían que yo fuera legalmente la nuera de esa casa. Querían que viviera con ellos a prueba hasta que me quedara embarazada. Querían tener la sartén por el mango. Si no podía tener hijos, o si tenía una niña, me echarían fácilmente, porque legalmente yo no era nada para ellos. Empecé a comprender su plan. Querían retrasar el registro del matrimonio y, al mismo tiempo, obligarme a comer para quedarme embarazada. Estaba atrapada, sin poder avanzar ni retroceder. Cuanto más lo pensaba,
más frustrada me sentía. Decidí contraatacar, no discutiendo, sino intentando poner a Javier de mi parte. Pensé que si nuestra relación mejoraba, quizás él encontraría el valor para defenderme. Recordé que antes a Javier le encantaban las costillas agridulces que yo preparaba. Decidí volver a cocinar ignorando la prohibición de la señora Carmen. Ese día, la señora Carmen se fue a la iglesia con unas amigas y el señor Alonso a jugar al ajedrez. Solo estábamos Javier y yo en casa. Era la oportunidad perfecta. Cariño, ¿te apetece que hoy prepare tu plato favorito?, le dije. Javier dudó, pero mamá dijo, mamá no está, te preparo algo rico, hace mucho que no cocino para ti. Ante mi insistencia, Javier asintió. La verdad es que sí que me apetecen tus costillas. Entré en la cocina, emocionada. Saqué las costillas del frigorífico. Empecé a picar ajo y cebolla. La cocina, ese territorio que me había sido vetado durante tanto tiempo, volvía a ser mío. Javier incluso vino a ayudarme a lavar unas verduras. Hablamos de cosas triviales, intentando recuperar el ambiente de antes. Puse la sartén al fuego con aceite. Quizás porque llevaba tiempo sin usarla, o porque estaba muy nerviosa, eché demasiado aceite. Cuando estaba caliente, añadí el ajo. Justo cuando se doró, eché las costillas. ¡Chas! El aceite caliente salpicó por todas partes. Una llamarada del fogón prendió en el aceite de la sartén. ¡Fuego! La llama subió casi hasta la campana extractora. ¡Ah! Grité, retrocediendo asustada. Sofía, cuidado. Javier también se asustó. Buscó a toda prisa una tapa, pero no encontró ninguna que sirviera. Nervioso, cogió un vaso de agua para echarlo. No, le grité. Si echas agua en aceite ardiendo, explotará. Cogí rápidamente un paño de cocina seco, pero al hacerlo tropecé con unos botes y se cayeron el de la sal y el del azúcar. Todo se desparramó por el suelo. Javier, en su pánico, cogió un pequeño extintor que tenían desde hacía años y lo roció directamente sobre la sartén. Un polvo blanco lo cubrió todo. En menos de un minuto, la cocina parecía un campo de batalla. El fuego se había apagado, pero las costillas estaban carbonizadas. La grasa había salpicado las paredes, y el suelo estaba cubierto de polvo de extintor, sal y azúcar. El detector de humos del techo empezó a pitar con un sonido ensordecedor. Justo en ese momento, la puerta de casa se abrió de golpe. Eran el señor Alonso y la señora Carmen. Se quedaron paralizados en la entrada, contemplando la escena dantesca de la cocina. La señora Carmen, sin decir una palabra, entró, desenchufó el detector de humos y acabó con aquel ruido infernal. Luego se giró y nos miró a Javier y a mí, cubiertos de polvo blanco. Negó con la cabeza, una negación llena de hastío y decepción. Fantástico, dijo. Su voz ya no denotaba enfado, sino una profunda desilusión. Cuando os juntáis los dos, solo sois capaces de hacer esto. Uno es un torpe y la otra una inútil. Me señaló. Ya te dije que no entraras en la cocina. ¿Querías quemar la casa? Luego se giró hacia Javier. ¿Y tú? Solo servís para destrozar. A ver cómo os las apañáis sin mí. Su mirada fue más aterradora que cualquier grito. Era como si confirmara sus peores sospechas. Yo era una inútil, un desastre, y que su hijo se hubiera casado conmigo era una desgracia. Ese día, Javier y yo tuvimos que limpiar aquel desastre hasta altas horas de la noche. No cruzamos ni una palabra. Mi intento de reconciliación había fracasado estrepitosamente. Después del incendio en la cocina, se me prohibió terminantemente volver a entrar en ella. La señora Carmen tenía la excusa perfecta para decir que era una torpe y una manazas que casi había quemado la casa. Javier no se atrevió a defenderme. Pero no me rendí con el asunto del libro de familia. No podía aceptar la excusa de que lo habían vendido al trapero. Le dije a Javier, mira, mañana voy al ayuntamiento a preguntar por los trámites. Me encargaré yo de solicitar el duplicado. Solo necesito que tus padres firmen una autorización. Javier parecía agotado. ¿Por qué tienes que darle tantas vueltas? Ya hablaré yo con mi madre. Esa noche volví a oír susurros en el salón. Esta vez no solo estaban Javier y la señora Carmen, el señor Alonso también participaba. Hablaron durante un buen rato. Poco después, Javier volvió a la habitación. Tenía una expresión extraña, no de enfado, sino de resignación. He hablado con mis padres. ¿Y qué han dicho? Pregunté, esperanzada. Dicen que este año no podemos registrar el matrimonio. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Me sorprendí. Los trámites no son tan complicados. No es por eso, dijo Javier, evitando mi mirada.
Mi madre dice que este año es bisiesto, y que según una vieja superstición familiar, casarse o registrar un matrimonio en año bisiesto trae mala suerte. La boda ya la celebramos, pero registrarlo ahora no es bueno. Me quedé de piedra. ¿Mala suerte? ¿Qué clase de excusa era esa? ¿Tú te crees eso? No es que yo me lo crea, dijo, con un tono algo irritado. Pero mis padres lo dicen. Los mayores tienen sus creencias. ¿Y si nos empeñamos en hacerlo? Será una falta de respeto. Espera al año que viene. Buscamos un buen día y lo hacemos. ¿Al año que viene? Grité. Eso es casi un año entero. ¿Estás de broma? No estoy de broma. La voz de Javier se volvió fría. ¿Prefieres disgustar a mis padres por un simple papel? ¿No puedes aguantar un poco? No es que no aguante, es que esto es muy importante. ¿No te parece absurdo? No sé si es absurdo o no. Javier empezaba a perder la paciencia. Solo sé que mi madre dice que lo mejor es esperar a tener el niño. Cuando nazca, hacemos el certificado de nacimiento y registramos el matrimonio, todo a la vez. Esperar a tener el niño. En ese momento, lo vi todo con una claridad meridiana. No temían a la mala suerte, me temían a mí. Temían que no pudiera tener hijos. Querían que demostrara mi valía primero. Tenía que darles un nieto, preferiblemente un varón. Solo entonces tendría valor. Solo entonces sería digna de firmar ese papel. Miré al hombre que tenía delante, al hombre al que llamaba mi marido. Él lo sabía. Sabía perfectamente el plan de sus padres, y lo aceptaba. Estaba de acuerdo con ese plan ridículo y humillante, y me estaba obligando a aceptarlo a mí también. Javier, le dije, con la voz temblorosa, ¿tú eres mi marido o el hijo de tu madre? Javier se quedó helado y luego estalló. ¿Qué tonterías dices? Claro que soy el hijo de mi madre. No digas estupideces. Estoy cansado, me voy a dormir al salón. Cogió una almohada y se fue. Otra vez, huyendo. Siempre huía así. Me quedé sola en la habitación. Esa humillación, ese desprecio, dolía más que cualquier insulto. Me estaban convirtiendo en una máquina de parir, en un animal de prueba. Estaban poniendo condiciones a mi felicidad. La rabia y la frustración se apoderaron de mí. No pude dormir. Decidí que esa noche tenía que aclarar las cosas. No podía aceptar la excusa de esperar a tener el niño. Fui al salón. Javier estaba tumbado en el sofá, fingiendo dormir. Javier, tenemos que hablar. No se movió. No finjas. Sé que no estás dormido. Javier suspiró, irritado, y se incorporó. ¿Qué pasa ahora? ¿No puedes dejarme en paz un momento? Dime la verdad. ¿Tú también estás de acuerdo con tus padres en que tengo que tener un hijo antes de que registremos el matrimonio? Javier guardó silencio. Su silencio era la respuesta. ¿Por qué? Grité, y las lágrimas empezaron a caer. ¿Por qué me tratáis así? ¿Soy tu mujer o un animal en esta casa? Habla más bajo. Siseó Javier, mirando hacia la habitación de sus padres. ¿Quieres que te oigan? Me da igual. Quiero que me oigan. Quiero que todo el mundo sepa cómo me estáis tratando. Ya basta. Javier se levantó y me señaló con el dedo. Es solo un papel, ¿tienes que montar este escándalo por eso? ¿No confías en mí? ¿Confiar en ti? Solté una risa amarga. ¿Cómo quieres que confíe en ti si siempre te pones de su lado? ¿Si dejas que me humillen? ¿Si aceptas sus condiciones absurdas? Estaba tan furiosa que perdí el control. Empecé a golpearle el pecho. Eres un cobarde. Un niño de mamá. Javier, sorprendido por mi reacción, retrocedió. Pero en lugar de enfadarse, cambió de actitud de repente. Me cogió de las manos y me atrajo hacia él. Vale, lo siento. He sido un tonto. No te enfades más. Su voz se volvió empalagosamente dulce. Empezó a acariciarme el pelo. Estás cansada, ¿verdad? Vamos a la habitación. Me quedé helada. Comprendí su intención. No quería resolver el conflicto. Quería tener intimidad. Pensaba que con eso yo me calmaría, que me volvería dócil. Y quién sabe, quizás me quedaría embarazada y todo se solucionaría. La idea me dio asco. Suéltame. Le empujé con todas mis fuerzas. Javier no se esperaba una reacción tan violenta. Perdió el equilibrio, tropezó con el borde de una mesa y cayó de espaldas. Las gafas que llevaba, tenía una miopía leve, salieron disparadas y se hicieron añicos contra el suelo. El sonido del cristal rompiéndose en el silencio de la noche fue ensordecedor. Javier, en el suelo, me miró atónito. Luego vio sus gafas rotas y su rostro se ensombreció. Se levantó y su ira explotó, pero no por el registro, sino por las gafas. ¿Lo ves? Siempre eres así de impulsiva y cabezota. Has roto mis gafas. No podía creerlo. No le importaban mis sentimientos, solo le importaban sus estúpidas gafas. Pídeme perdón.
Gritó. No. Justo en ese momento, la puerta de la habitación de sus padres se abrió de golpe. La señora Carmen salió corriendo. ¿Qué pasa? ¿No vais a dejar dormir a nadie en esta casa? Vio las gafas rotas. Vio a Javier furioso y a mí llorando. No necesitó preguntar. Lo dedujo todo al instante. ¿Otra vez tú? ¿Qué le has hecho a mi hijo? Como es tan bueno, te aprovechas de él, ¿no? Vaya mujer más maleducada. Se abalanzó sobre mí y me empujó. Le has roto las gafas, ¿verdad? Pues ahora se las pagas. Me acorralaron contra la pared. Mi marido me culpaba, mi suegra me insultaba. Sentí que ya no tenía nada que perder. Me encerré en el baño, mirándome al espejo. Tenía un aspecto lamentable, demacrada, con profundas ojeras y la piel pálida y sin vida. Desde fuera, todavía oía la voz de la señora Carmen, sus insultos venenosos. Maleducada, estéril. Abrí el grifo a tope, no para limpiar nada, sino para ahogar aquel sonido espantoso. En ese preciso instante, supe que no podía seguir viviendo allí ni un día más. No podía compartir techo con esa gente. No me veían como una persona. Yo solo era una máquina, una herramienta para tener hijos, una criada sin sueldo a la que podían humillar y maltratar a su antojo. No podía soportarlo más. Tenía que irme. ¿Pero a dónde? ¿A casa de mi tía? No quería preocuparla. Conociendo su carácter, me aconsejaría volver a aguantar por el bien de los niños que vendrían. No podía. Necesitaba mi propio espacio. Una cueva, un caparazón, lo que fuera, pero un lugar donde pudiera respirar, donde pudiera ser yo misma. De repente, me acordé del dinero. Tenía dinero. Cuando me casé, mi tía me dio 20.000 euros. Para que tengas un colchón, hija, por si acaso. El dinero que la familia de Javier había aportado para la boda, unos 30.000 euros. También lo tenía yo en una cuenta de ahorros a mi nombre. En total, 50.000 euros. Era mi dinero, mi vía de escape. Ese pensamiento me dio una fuerza increíble. Ya no tenía miedo. Usaría ese dinero para salvarme. Al día siguiente, en el trabajo, no podía concentrarme. A la hora de comer, en lugar de almorzar, me puse a buscar en internet apartamentos pequeños, estudios en venta. Necesitaba un lugar asequible, solo para mí. La suerte me sonrió. Laura, una compañera de mi departamento, se iba a vivir al extranjero con su marido y necesitaba vender urgentemente un pequeño apartamento en un barrio periférico, donde había vivido de soltera. ¿Estás interesada?, me preguntó, sorprendida. Es pequeño, solo un dormitorio y un saloncito, unos 40 metros cuadrados, pero es muy tranquilo y el precio es bueno. Como me urge venderlo, lo dejo en 150.000 euros. 150.000. Yo necesito una entrada. Con mis 50.000 euros es más que suficiente para empezar. ¿Puedo ir a verlo esta tarde? ¿Te viene bien?, pregunté sin dudar. Claro, a las 5 cuando salgamos vamos. Esa tarde mi corazón latía con fuerza. Fui con Laura a ver el piso. Estaba en la 8ª planta de un edificio antiguo pero limpio y con buena seguridad. El apartamento era pequeño, sí, pero acogedor. Todo estaba bien distribuido. Desde el balcón se veía un trocito de cielo. Me quedé en el balcón, respirando hondo. Por primera vez en muchos días sentí que podía respirar. Laura, me lo quedo, le dije, dándome la vuelta. ¿Tan rápido te decides?, se sorprendió. ¿No tienes que consultarlo con tu marido? No, la decisión es mía, dije con firmeza. Te doy una señal de 5.000 euros ahora, y en una semana formalizamos la hipoteca y el resto. No quería volver a aquella casa, quería quedarme allí en ese mismo instante, pero sabía que aún no podía. Saqué dinero de mis ahorros y le di la señal a Laura. Ya tenía un lugar al que ir, un lugar que era mío, tenía una salida. Pero en el fondo, aún me quedaba una última y pequeña esperanza para Javier. A fin de cuentas, era mi marido, el hombre al que había amado durante 3 años. Quizás era débil, pero no era mala persona. Quizás solo estaba influenciado por sus padres. Decidí hablar con él una última vez, no para pedirle permiso, sino para darle una oportunidad. Una oportunidad para que eligiera estar de mi lado. Esa noche, lo esperé en el dormitorio. Llevaba semanas durmiendo en el salón. Le envié un mensaje. Ven a la habitación. Tengo que hablar contigo de algo serio. Al rato, Javier entró. Tenía el ceño fruncido y cara de cansado. ¿Qué pasa ahora? Estoy ocupado. Javier, intenté hablar con la mayor calma posible. He encontrado un apartamento pequeño. Cuesta 150.000 euros. Con mis 50.000 euros de entrada, podemos comprarlo. Quiero que nos mudemos allí. Le miré fijamente a los ojos, esperando su respuesta.
Javier se quedó atónito. Me miró como si fuera un extraterrestre. ¿Qué dices? ¿Comprar un piso? ¿Lo has decidido tú sola? ¿Sin consultarme a mí, sin consultar a mis padres? Te lo estoy diciendo ahora. No puedo seguir viviendo aquí. Con tus padres. No. No podemos vivir juntos. Necesitamos nuestro propio espacio. ¿Estás loca? Gritó. ¿Irnos? Lo dices como si nada. ¿Recién casados? ¿Y ya quieres irte? ¿Quieres que la gente me llame un hijo desagradecido que abandona a sus padres ancianos por culpa de su mujer? Yo no te estoy incitando a nada. Mi voz empezó a temblar de decepción. Soy yo la que no aguanta más. ¿No ves cómo estoy viviendo? ¿O lo ves y te da igual? ¿Cómo estás viviendo? ¿Porque mis padres te digan 4 cosas? Eres la nuera, aguanta un poco. ¿Por qué tienes que exagerarlo todo? ¿Aguantar? Solté una risa amarga. Tu madre me obliga a comer cosas raras. Tu madre me llama estéril. Tus padres esconden los papeles para no registrar el matrimonio con excusas absurdas. ¿A eso lo llamas decir 4 cosas? Javier, nervioso, desvió la mirada. Eso. Mamá solo lo hace porque quiere nietos. ¿Y el dinero? ¿De dónde lo has sacado? Dices que tienes 50.000 euros, 20.000 que me dio mi tía y los 30.000 que aportasteis para la boda. Al oír la palabra boda, Javier saltó como si hubiera tocado un cable pelado. Ese dinero es de mis padres. Es dinero de esta familia. ¿Y te atreves a usarlo para comprar un piso por tu cuenta? ¿Pretendes fugarte? ¿Quieres robar el dinero? Así que era eso. Para él, esos 30.000 euros no eran un regalo para mí, sino dinero que simplemente había pasado de un bolsillo a otro de su familia. Y yo, que lo guardaba, era una ladrona en potencia. «Qué bien hablas», le dije. «El dinero que me disteis para la boda resulta que es de tu familia. Entonces, ¿qué tengo yo en este matrimonio?» «No me importa», gritó Javier. «Te prohíbo que toques ese dinero. Y no me voy a ninguna parte. Olvídate de esa idea absurda. Como te atrevas a hacerlo, se lo diré a mis padres». «Díselo», le miré, y la última esperanza que me quedaba se extinguió. «Pero no voy a olvidar esa idea. Voy a comprar ese piso. ¿Te atreves? Ya lo verás». Dicho esto, abrí la puerta de la habitación. «Sal, por favor. Quiero dormir». Javier me miró, estupefacto. No esperaba que fuera tan decidida. Murmuró unas cuantas maldiciones entre dientes y salió, dando un portazo. Sabía que iría a contárselo a sus padres, pero ya no me importaba. Tal y como esperaba, Javier no esperó a la mañana siguiente. Esa misma noche se lo contó todo a sus padres. No pude dormir. Oía susurros desde la habitación de al lado, luego una pequeña discusión, la voz de la señora Carmen alzándose, la del señor Alonso, y luego un silencio sepulcral y aterrador. A la mañana siguiente me levanté para ir a trabajar. El ambiente era irrespirable. El señor Alonso tomaba su café con el rostro sombrío. La señora Carmen no estaba en la cocina. Javier se había ido a trabajar muy temprano, seguramente para no tener que verme. Yo también salí de casa en silencio. Sabía que ese día se desataría la tormenta. Llamé a Laura y quedé con ella para ir a la notaría ese fin de semana y firmar los papeles. Ya había conseguido el dinero que me faltaba de mi propio sueldo. Lo haría, con o sin su consentimiento. Ese día, en la oficina, estuve inquieta. Tenía un mal presentimiento. Por la tarde, volví a casa. La casa estaba extrañamente silenciosa. Entré en el salón. La señora Carmen, el señor Alonso y Javier estaban allí sentados. Sentados solemnemente en el sofá, como si fuera un tribunal. Javier mantenía la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme. «Ah, ya has vuelto», dijo la señora Carmen. Su voz no era dura, sino fría y despectiva. Asentí. «Sí». «¿Me estabais esperando?» «Siéntate», ordenó el señor Alonso. Me senté en una silla frente a ellos. La señora Carmen tomó un sorbo de té. Me miró de arriba abajo y sonrió con desdén. «Hay que ver qué lista eres. Llevas en esta casa unos pocos meses, y ya planeas robar el dinero para comprarte un piso». «Me quito el sombrero. Es mi dinero», respondí con calma. «El que me dio mi tía y el de la dote». «¿Dote?» La señora Carmen soltó una carcajada, una risa afilada como un cuchillo. «¿Hablas de dote y no se te cae la cara de vergüenza? ¿Tú qué tienes para exigir una dote?» Dejó de reír y me miró con los ojos entrecerrados. «¿Creías que podías engañarnos?» «A este tonto de Javier quizás, pero a mí no me la das». Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿De qué estaba hablando? ¿Creías que podías ocultar tu sucio pasado? Me quedé helada. ¿Pasado? La señora Carmen se inclinó hacia mí.
Déjame que te lo cuente. Una chica que se acuesta con otro hombre antes de casarse, que se queda embarazada y tiene que abortar, no tiene derecho a hablar de dote en esta casa. Un rayo me partió en dos. Estaba atónita. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabía? Miré a Javier. Seguía con la cabeza gacha. Él lo sabía. Su expresión lo delataba. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabe, mamá? ¿Que cómo lo sé? Dijo la señora Carmen, triunfante. En la boda, Laura, la prima de Javier, me lo contó todo. Estudió en la misma universidad que tú, lo sabe todo. Me dijo, tía, te han engañado. Esta chica no es trigo limpio, abortó en la universidad. Así que era eso. Era Laura. Esa era la razón por la que su actitud cambió justo después de la boda. Todas las dudas, las críticas, los desprecios, todo venía de ahí. Creían que yo era una chica fácil que los había engañado para entrar en su familia. Al principio no estaba segura, continuó la señora Carmen, regodeándose, pero ahora lo creo firmemente. Una chica como tú, que ya no es pura, no sabe comportarse. Y ahora encima intentas robar el dinero de esta casa para comprarte un piso. Supongo que para meter a tus amantes, ¿no? Javier levantó la cabeza y finalmente dijo una palabra. Mamá, tú te callas, le gritó la señora Carmen. Eres un tonto y te dejas engañar. Has traído la vergüenza a esta casa. Un desecho de segunda mano como ella. Que le hayamos permitido entrar aquí ya es una bendición. Y encima no lo agradece. Desecho de segunda mano. Cada palabra era como una cuchillada en mi corazón. La sangre me hervía. La sangre me hervía. Todo mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una furia que había llegado a su límite. Desecho de segunda mano. Esas palabras salieron de la boca de la mujer a la que una vez había respetado como a una madre. Eran más corrosivas que el ácido, quemando hasta el último resquicio de mi razón. La señora Carmen, al verme temblar, pensó que tenía miedo. Sonrió con suficiencia, la sonrisa triunfante del vencedor. Cogió un yogur de la mesa. No sé de dónde había salido. Quizás lo tenía preparado para el postre, para después de despacharme. Empujó el yogur hacia mí. El sonido del plástico arrastrándose por la madera de la mesa fue escalofriante. Come, ordenó, con un aire de condescendencia. Para que se te pase el sofoco. Además, esto es fresco, blanquito. A ver si te limpia un poco por dentro, porque la verdad, me das mucho asco. Mientras hablaba, abrió otro yogur para ella. El señor Alonso a su lado carraspeó, asintiendo. Javier, mi marido, seguía con la cabeza gacha, en silencio. Su silencio era más aterrador que 1000 insultos. Era cómplice. Estaba permitiendo que su madre humillara a su esposa con palabras inimaginables. Y que te quede claro, la señora Carmen tomó una cucharada de yogur. No creas que por comprar ese piso se acaba todo. ¿Crees que con tus 50.000 euros puedes hacer lo que te da la gana? Ese dinero es mío, grité entre dientes. Tuyo. Los 30.000 de la boda son de esta casa. El dinero que yo pagué para casar a mi hijo con una mujer pura, no con un despojo que ya ha sido usado por otro. Golpeó la mesa con la cuchara. Y lo del piso, olvídate. ¿Quién te crees que eres para decidir por tu cuenta? ¿Acaso tu nombre figura en el padrón de esta casa? ¿Eres legalmente la esposa de Javier? Acercó su cara a la mía y susurró, cada palabra clara y venenosa. ¿Quieres registrar el matrimonio? Ni en tus sueños. Mientras yo viva, jamás permitiré que el nombre de alguien como tú entre en mi familia. Eres solo una arrimada, una incubadora, nada más. ¿Entendido? Ni en tus sueños. Incubadora. Todo a mi alrededor se desmoronó. Dejé de oír. La imagen de la mujer frente a mí se volvió borrosa. No era una suegra, era un demonio. Y mi marido. Seguía sentado, inmóvil. Una fuerza que no sé de dónde saqué, quizás la rabia acumulada durante meses, explotó. No pensé. Actué. Cogí el yogur que me había ofrecido, el envase frío en mi mano ardiente, y lo lancé. Lo lancé directamente a su cara triunfante y engreída. Ah, el grito de la señora Carmen fue agudo, desgarrador, rompiendo el silencio opresivo de la habitación. El yogur blanco y espeso le chorreaba por el pelo, por la frente, por sus ojos desorbitados por la sorpresa, por su boca abierta de par en par. Se veía patética. El señor Alonso se levantó de un salto, señalándome y balbuceando. Tú, te atreves. Pero el que reaccionó más rápido fue Javier, el marido que había estado en silencio todo el tiempo. No me preguntó nada, no le importó la razón,
No le importó lo que su madre había dicho. Solo vio una cosa, su madre cubierta de yogur. Se puso en pie de un salto, rojo de ira. Corrió hacia mí. Sofía, ¿estás loca? ¿Qué has hecho? Rugió. La señora Carmen, recuperada del shock, empezó a llorar a gritos, pero un llanto de rabia. Dios mío, me ha pegado. La nuera le pega a la suegra. Javier, hijo, abre los ojos y mira a la mujer que tienes. Interpretó el papel de víctima a la perfección. De rodillas. Pídele perdón a mi madre ahora mismo, me ordenó Javier, señalándome. Su voz ya no era la del Javier que yo conocía. Era la voz de un extraño. Me quedé allí, mirándole. No temblaba, no tenía miedo. Solo sentía frío. No he hecho nada malo, dije, con una voz tan gélida como el hielo. ¿Que no has hecho nada malo? Javier no podía creer lo que oía. Mi madre está así y dices que no has hecho nada malo. Pídele perdón ahora mismo. Ya te lo he dicho. No voy a pedir perdón. No he hecho nada malo. Tú. Javier levantó la mano. Quizás iba a pegarme, pero se detuvo. La señora Carmen, al ver esto, gritó aún más fuerte. Si tú no puedes con ella, ya lo haré yo, maleducada. Atreverse a tirarle un yogur a su suegra. ¿Le pides perdón o no? Gritó Javier, dándome una última oportunidad. Le miré directamente a los ojos, mis ojos secos. No, mi respuesta rotunda fue la gota que colmó el vaso. Javier había perdido la razón. Solo era el hijo obediente de su madre. Señaló la puerta, temblando de ira. Entonces, lárgate, gritó. Fuera de mi casa, ahora mismo. Lárgate. Fuera. Esas palabras por fin habían sido pronunciadas. Le miré, luego al señor Alonso, luego a la señora Carmen, que se limpiaba la cara sin dejar de lanzarme una mirada triunfante. Asentí. De acuerdo. No dije nada más. Di media vuelta y subí a mi habitación. Desde abajo, todavía oía a la señora Carmen. Ya lo veis. Os dije que no era de fiar. Echadla. Que se vaya de una vez. La voz de Javier se había callado. Quizás estaba sorprendido por sus propias palabras, o quizás estaba satisfecho de haber resuelto el problema. Entré en mi cuarto y cerré la puerta. No lloré. Qué extraño. En ese momento no derramé ni una lágrima. Me sentí liberada, como si me hubiera quitado un peso de encima. ¿Largarme? De acuerdo, me largaría. Abrí tranquilamente el armario. Tenía una maleta mediana que había comprado para la luna de miel. Una luna de miel que nunca ocurrió. Empecé a meter mis cosas, solo ropa y artículos personales, de forma rápida y ordenada. Los vestidos que la señora Carmen me había comprado los dejé. Todo lo que pertenecía a la nuera de mamá, lo dejé. Solo me llevé lo que era mío. Cogí mi bolso, revisé mi cartera, el móvil, mis documentos, la cartilla del banco. Todo estaba allí. Saqué la maleta. Eché un último vistazo a la habitación nupcial, donde una vez tuve esperanzas, donde una vez fui feliz y donde también sufrí la más profunda decepción. Habían pasado solo unos meses, pero parecían un siglo. Arrastré la maleta y abrí la puerta. Los tres seguían en el salón. La señora Carmen, ya limpia, respiraba agitadamente. El señor Alonso tenía el rostro serio. Javier estaba de pie en medio de la habitación. Me miró con una expresión compleja. Quizás no pensó que me iría de verdad, y tan rápido. No miré a nadie. Arrastré la maleta directamente hacia la puerta. Sofía, me llamó Javier. Su voz tenía un matiz de urgencia. Me detuve, pero no me giré. ¿A dónde va?, preguntó la señora Carmen con voz chillona. ¿Para qué la llamas? Deja que se vaya, un problema menos. Abrí la puerta. El aire frío de la noche entró de golpe. Sofía. Volvió a llamar Javier. ¿A dónde? ¿A dónde vas? A largarme, dije con calma. Como tú querías. Arrastré la maleta fuera de aquella casa. Cerré la puerta a mi espalda. El sonido seco del cerrojo fue como el punto final a todo. Me quedé en la acera. Ya era tarde. Llamé a un taxi. No fui a casa de mi tía. Fui directamente al apartamento de Laura. Ya tenía las llaves. Le envié un mensaje. Siento tener que mudarme tan de repente. Mañana te transfiero el resto del dinero. El pequeño apartamento estaba vacío, pero me sentí segura. Esa noche dormí en el suelo, pero fue el sueño más reparador que había tenido en meses. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue ir al banco. Miré la cuenta de ahorros.
30.000 euros. El dinero de la boda. El dinero que ellos consideraban de la familia. El que yo quería robar. Hice una transferencia. Transferí la totalidad de los 30.000 euros de vuelta a la cuenta de Javier. No quería ni un céntimo de su familia. No quería tener nada que ver con ellos. Quería cortar por lo sano. Cuando terminé, hice una captura de pantalla de la transacción y se la envié por WhatsApp a Javier, con un único mensaje: te devuelvo el dinero de la boda. Después de enviarlo, sin esperar respuesta, lo bloqueé. Bloqueé su número, su WhatsApp, su Facebook, todas las vías por las que pudiera contactarme. Era libre. Mi nueva vida comenzó en un pequeño apartamento de 40 metros cuadrados. Después de finalizar el papeleo y transferirle el resto del dinero a Laura, me convertí oficialmente en su propietaria. El piso estaba vacío, solo con algunos muebles viejos que Laura había dejado, pero no me sentía sola. Me sentía libre. Los primeros días estuve muy ocupada. Fui a comprar mis propias cosas: un colchón, una placa de inducción, algunos platos y cubiertos. No tenía mucho dinero, así que tenía que calcular cada gasto. Limpié el baño a fondo, fregué el suelo, monté una pequeña estantería. Acabé agotada, con las uñas rotas y empapada en sudor. Pero cuando me senté en el suelo reluciente, comiendo mi primer plato de pasta en mi propia casa, sonreí. La primera sonrisa en muchos meses, pero sabía que no podía huir para siempre. Tenía que enfrentarme a mi tía. Era algo más difícil incluso que irme de casa de Javier. Elegí un fin de semana, compré algo de fruta y cogí el autobús. Mi tía estaba en el porche, limpiando unas verduras. Al verme, se alegró mucho. «Hija, ¿por qué no has avisado? ¿Dónde está Javier?» Entonces se detuvo. Me miró de arriba a abajo. «Sofía, ¿por qué estás tan delgada?» Su mano temblorosa me acarició la mejilla. «¿Qué te ha pasado? Tienes mala cara. ¿Te hacen trabajar mucho en casa de tus suegros? ¿O estás enferma?» Forcé una sonrisa. «Estoy bien, tía, de verdad». Entré en la casa familiar, donde crecí después de la muerte de mis padres. Todo seguía igual, pero yo había cambiado. Me senté buscando las palabras. Mi tía me trajo un zumo de naranja, con la mirada llena de preocupación. «¿Pasa algo, verdad? ¿Habéis discutido?» «Tía», respiré hondo. Me he ido de casa». El vaso en la mano de mi tía tembló. «¿Qué? ¿Qué dices?» «Javier y yo no podemos seguir juntos. Me he ido a vivir sola». No me atreví a contarle toda la verdad. No podía contarle las sospechas, mi pasado, que me habían llamado desecho de segunda mano. Temía que no pudiera soportarlo. Solo pude decir: «Tía, tenemos demasiados problemas. No podemos solucionarlos». Le he devuelto los 30.000 euros de la boda. Solo con oír eso, mi tía comprendió que todo había terminado. Rompió a llorar. «Ay, hija mía, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Por qué no me dijiste nada? Hubiera ido a hablar con mi consuegra. Tía, aunque hubiera sido, no habría servido de nada. No somos compatibles. No puedo vivir allí». Si me quedaba, sentía que me moría. Mi tía se quedó helada. Se quedó en silencio un buen rato, y su cara se puso roja. Golpeó la mesa. «Ese desgraciado. ¿Qué te ha hecho, Javier? ¿Te ha pegado?» «No, tía, no me ha pegado», negué con la cabeza, «pero no es un hombre que pueda protegerme. Es el hijo bueno de su madre, pero no es un buen marido para mí». Mis palabras la dejaron sin habla. Como mujer, lo entendió. Suspiró y se dejó caer en la silla. «Pobre hija mía», seguía sollozando. «¿Y qué dirán los vecinos? Recién casada». «Ay, Dios mío», tía, la miré a los ojos. «¿Qué es más importante? ¿Las apariencias o que tu sobrina esté viva y bien? No puedo destrozar mi vida por miedo al que dirán». Mi tía dejó de llorar y me miró. Quizás vio la determinación en mis ojos. «¿Te has ido de casa entonces?», preguntó, más calmada. «¿Dónde estás?» «He comprado un apartamento pequeño, con el dinero que me diste y mis ahorros». Otro shock. Me miró, atónita. «Esta niña», negó con la cabeza. «Lo ha decidido todo ella sola». «Bueno, pues que decida su vida, ya es mayor». Se levantó y fue al porche, con la mirada perdida. Seguía llorando, pero me abrazó. «¿Por qué no has venido a casa conmigo? Quiero ser independiente». «No quiero que te preocupes ni que oigas comentarios. Estando sola me las apaño». «Estoy bien, tía». Me abrazó con más fuerza. Sabía que desde ese día le había causado una gran preocupación, pero también sabía que tenía que vivir como una persona de verdad. Pasaron las semanas y mi vida empezó a ordenarse. Por la mañana al trabajo, por la tarde al mercado, y luego a casa a cocinar. El pequeño apartamento empezó a sentirse como un hogar. Puse unas macetas en el balcón. Empecé a sentirme feliz,
Una felicidad sencilla y tranquila. Me centré en mi trabajo. Empecé a ir a clases de yoga por las tardes. Estaba sanando. Había bloqueado a Javier por todas partes, pero no pude evitar que me buscara en el trabajo. Un día, al salir de la oficina, una mano delgada me agarró del brazo. Sofía. Sofía, por favor, tenemos que hablar. Me sobresalté. Era Javier. Tenía un aspecto lamentable, barba de varios días, ojeras, la ropa arrugada. Ya no era el arquitecto apuesto del que me enamoré. Me solté. No hay nada que hablar. Aceleré el paso, pero corrió y se puso delante de mí. Sofía, lo siento, me equivoqué. Fue todo culpa mía, dijo con voz ronca. La gente en la puerta empezó a mirar. No quería ser el centro de atención. Vamos a esa cafetería, le dije con frialdad. 5 minutos. Nos sentamos. Él empezó a hablar a toda prisa, como si temiera que me fuera. Sofía, desde que te fuiste, mi casa es un caos. Mis padres, al principio estaban contentos. Mi madre decía que se había librado de la mala suerte. Pero luego los parientes empezaron a preguntar, ¿dónde está la novia? No la hemos vuelto a ver desde la boda. Soltó una risa amarga. Y Laura, la prima de la boda, vino a casa, no a consolar, sino a reírse de mi madre. Le dijo a los vecinos, ya os lo advertí, esa clase de chica. Ahora mi madre no se atreve ni a salir de casa. Yo guardé silencio. No quería oír nada de eso. Y yo, vaciló. Me he dado cuenta de que no puedo vivir sin ti. ¿Has terminado? Me levanté. No. Sofía, me agarró del brazo para que me sentara. Sacó algo de su maletín, el libro de familia. Lo encontré, dijo, como un niño. No lo habían vendido. Mi madre lo escondió en el fondo de un armario, entre unas telas viejas. Yo no lo sabía. Te juro que no lo sabía. Fui un estúpido. Miré el libro de tapas rojas, el objeto que había sido mi pesadilla. Ahora me parecía insignificante. Y Javier se levantó de su silla y se arrodilló, allí, en medio de la cafetería llena de gente. Sofía, vuelve conmigo, por favor. Vamos a registrar el matrimonio ahora mismo. Te prometo que nos mudaremos. Compraré otro piso. No dejaré que sufras más, te lo pido. Toda la cafetería se giró para mirarnos. Me sentí avergonzada, pero sobre todo, sentí una claridad mental asombrosa. Miré al hombre arrodillado a mis pies, el hombre que me había gritado, «Lárgate», el hombre que se había quedado callado mientras su madre me insultaba. «Javier», dije. Mi voz era tan tranquila que me sorprendió a mí misma. «Levántate. Estás haciendo el ridículo». Al oírme, se levantó de un salto, con los ojos llenos de esperanza. «Sofía, es tarde». «No, no es tarde», me cogió la mano. Podemos empezar de nuevo». Le retiré la mano. ¿No lo entiendes? No has roto un vaso, lo has roto todo. Cuando necesité un marido, elegiste ser un hijo. Cuando necesité un compañero, elegiste ser un juez. Cuando me humillaron, te quedaste en silencio. Él, el hombre del que me enamoré, el hombre en el que confié durante 3 años, no eras tú. Ese hombre está muerto. Te devolví el dinero. No tenemos ningún vínculo legal. Se acabó. Por favor, no vuelvas a buscarme nunca más. Me levanté, y esta vez no le di la oportunidad de decir nada más. Salí de la cafetería sin mirar atrás. El tiempo pasó. El frío invierno se fue, dando paso a los cálidos rayos de sol de la primavera. Mi vida en el pequeño apartamento se había estabilizado. Las plantas del balcón empezaron a florecer. Pinté una de las paredes, colgué unos cuadros que me gustaban. Retomé el contacto con viejos amigos. Íbamos a tomar café, al cine. Me di cuenta de que me había aislado demasiado tiempo en el papel de futura esposa y nuera. Oí rumores a través de un amigo común. Javier seguía viviendo con sus padres. La señora Carmen estaba buscándole desesperadamente otra novia, una chica de buena familia, pura, pero Javier parecía haber cambiado. Se había vuelto huraño, callado y había empezado a beber. Al oírlo, sentí una pizca de lástima, pero ningún arrepentimiento. Mi tía vino a visitar mi apartamento. Al verme con buen color, más sana, dejó de suspirar. Es pequeño, pero acogedor, hija. Incluso se remangó y me arregló un grifo que goteaba. Volvíamos a ser una familia, aunque no viviéramos bajo el mismo techo. Y entonces llegó el día de mi 30 cumpleaños. Un año antes, estaba inmersa en los preparativos de la boda, llena de felicidad y esperanza. 6 meses antes, estaba en un infierno, sintiendo que no podía respirar. Y hoy, sentía paz. Me desperté temprano, no por gritos ni presiones.
Me desperté porque el sol entraba por la ventana y me daba en la cara. No organicé una gran fiesta, solo quería un día para mí. Salí a pasear hasta la floristería del barrio. Me compré un enorme y radiante ramo de girasoles, mi flor favorita, símbolo de la fuerza y de mirar siempre hacia la luz. Entré en una pastelería y me compré un pequeño pastel de maracuyá, mi sabor preferido. Volví a mi apartamento, puse las flores en un jarrón de cerámica que acababa de comprar. Cogí una pequeña tarjeta y escribí con cuidado. Para Sofía, en sus 30, felicidades por ser valiente, por no tener miedo. Felicidades por ser fiel a ti misma. Sé muy feliz. Dejé la tarjeta junto a las flores. Preparé una tetera de té de loto. Saqué el pastel y el té al balcón. Me senté allí, comiendo un trozo de pastel, bebiendo un sorbo de té. Contemplé mi pequeño trozo de cielo. Sonó el teléfono. Era mi tía, llamando para felicitarme. Luego mis amigos. No estaba sola. Sonreí. No era el final feliz de cuento de hadas con el que una vez soñé, pero era un final real, mejor, y mío. Había mirado atrás y había visto la felicidad hacerse añicos, pero también había seguido adelante para encontrar otra felicidad, una felicidad basada en la libertad de ser yo misma. Y esa era la verdadera felicidad.